Hoy vamos a conocer este kit de seguridad de Aqara. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a mi amigo Mario por haberme prestado este kit de seguridad de Aqara. Él se lo ha comprado y me lo ha dejado para poder hacer el vídeo. Es un kit de seguridad que el propio fabricante dice que puede ser el centro domótico de nuestro hogar. ¿Y eso por qué? Porque la cámara, aparte de ser cámara, es un hub donde podemos vincular diferentes sensores y diferentes dispositivos, siempre de la marca Aqara. Este propio kit lleva 3 sensores, el de vibración, el de puerta y ventana y el de movimiento. Esto ya viene preinstalado de fábrica y solo de conectar la cámara, estos 3 sensores ya estarán vinculados, pero podemos añadir a este centro de seguridad o a este hub más de 100 dispositivos. Ahora no recuerdo el número exacto, ya lo vamos a ver cuando repasemos las especificaciones técnicas, pero podemos añadir más de 100 dispositivos a este hub. Después, por eso el fabricante nos dice que es el centro domótico de nuestro hogar. Ahora bien, todos los que ya estamos en el mundo de la domótica sabemos que sí, pueden ser más de 100 dispositivos siempre y cuando sean de la marca Aqara. Después, por eso, para mí no es un centro domótico, ya que yo no voy a comprar todo de la marca Aqara. Después es un muy buen kit, yo creo, para segunda residencia. Si tú tienes una segunda residencia y quieres instalar un kit de seguridad, esto es ideal, ya que te trae la cámara, te trae el sensor de puerta y ventana, un sensor de vibración y un sensor de movimiento, con lo que puedes proteger seguramente prácticamente toda tu segunda residencia. También es un kit muy bueno para una oficina. Si tú tienes una oficina y la quieres proteger para que no te entren, pues también es un muy buen kit. Ahora, como centro domótico del hogar, yo al menos con mis condiciones de que tengo 50 marcas diferentes en casa, no lo veo. Por lo que tengo entendido, lo vamos a poder vincular a Home Assistant. Después aquí ya cobra sentido, ya que teniéndolo incluido en Home Assistant, después sí que ya nos sirve también para seguridad de todo nuestro hogar. Voy a empezar por hacer el unboxing y después vamos a repasar las principales características técnicas. Bien, pues aquí tenemos la caja de este kit de seguridad. Como vemos, es la referencia Y100 y, como he dicho, tenemos el sensor de movimiento, sensor de vibración, sensor de puerta y ventana y la cámara. Aparte vemos que es compatible con el Apple HomeKit, con Alexa y con Google Home. Después aquí también podemos ver pues que es compatible con Wi-Fi y con Zigbee. Más especificaciones. Aquí podemos ver que tenemos alertas del sistema, una lista de eventos. Podemos expandir dispositivos, como he dicho, podemos añadirle más de 100 dispositivos. Aquí tenemos que tiene un plan personalizado de protección, vídeo de 2K, que es de alta calidad, ofrece muy buenas imágenes y alarma integrada. Y después, bueno, pues aquí tenemos más especificaciones que ahora vamos a repasar. Así que ya voy a proceder a abrir este kit. Vamos a cortar los precintos de seguridad. Y vamos a abrirlo. Aqara Home Guardian Protect. Mira, está bien porque tenemos 4 adhesivos para alertar a los amigos de lo ajeno de que tenemos el hogar o la segunda residencia o la oficina protegida. ¿Vale? Tenemos el manual de instrucciones, o mejor dicho, un solo papelito. Aquí tendremos que instalar la aplicación de Aqara y aquí tenemos el código para instalar la aplicación de Aqara. Aquí tenemos el manual, como siempre con letras súper pequeñas que no hay quien la lea.
Y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Este es el sensor de vibración, que veo que llevan una etiqueta con un código aquí delante. De igual modo tenemos el sensor de vibración, hay de puerta y ventana, que viene aquí con sus dos partes. Y aquí tenemos el sensor de movimiento, que vamos a ver cuál es. Yo diría que es la cara P1. No alcanzo a verlo, pero por el tamaño, que ya lo tengo en casa, yo diría que es la cara P1, un muy buen sensor de movimiento. Aquí tenemos adhesivos para el montaje de los sensores. Y aquí tenemos la unidad central. Voy a abrirla. Tiene un botón aquí, la cámara. Aquí tiene el altavoz. Y lo que estoy viendo es que no tiene ranura para memoria SD, o al menos yo no sé vérsela. Lo voy a investigar y si acaso durante la instalación pues ya lo digo, pero a priori o la tiene muy escondida, que esto ya está bien, o yo no le veo ranura para insertar una tarjeta de seguridad, con lo que nos obligaría, si queremos guardar las imágenes que enregistre, a contratar la nube de Aqara. Pero bueno, esto ya lo voy a investigar y lo voy a confirmar más adelante. Y aquí tenemos un montón de manuales. Como hay varios sensores y varios dispositivos, tenemos varios manuales. Aquí tenemos el soporte del sensor de movimiento, un soporte que va muy bien. Aquí no hay nada más, aquí no hay nada más. Vamos a ver aquí. Y aquí ya solo queda el cable de alimentación. Como vemos en la caja, no queda nada más. Este cable parece bastante largo. Voy a medirlo y les digo la medida. Bien, ya lo he medido y este cable tiene un largo de 2 metros, casi clavados. Después es una medida que está muy bien, la mayoría de cámaras no traen un cable tan largo. Está muy bien y me gusta mucho que tenga este cable, así facilita pues la instalación. Bien, y ahora que ya conocemos todo el kit físicamente, vamos a conocer sus principales características técnicas. Vamos a empezar por la unidad central, que es la cámara, que es de 2K reales. Eso quiere decir que las imágenes que va a capturar esta cámara tienen un tamaño de 2304 por 1296 píxeles, una nitidez más que suficiente para una cámara de seguridad. El cuerpo gira 340 grados y se inclina 15, con lo que podemos cubrir toda una sala sin tener problemas y sin dejar puntos ciegos. Incluye micrófono, altavoz y sirena. Eso es ideal para disuadir a los amigos de lo ajeno o para poder hablar a quien esté en la habitación. Tiene un detalle muy importante y es que de forma manual podemos tapar la cámara. Este punto no lo he visto en el unboxing, lo vamos a ver ahora enseguida. Y como extra es un emisor de infrarrojo de 360 grados para controlar ya sean televisiones o aires acondicionados. Bien, pues he estado investigando y esto de que podemos tapar la cámara, y es que podemos subirla así, y aquí está muy bien, es curioso el detalle porque nos dibujan como unos ojos dormidos y la boquita sería la ranura de la tarjeta microSD que yo decía que no había visto, así que queda como escondida. Ya no puede bajar más, pero sí la podemos subir hasta tal punto que la cámara queda tapada. Podemos verlo aquí, la cámara está aquí y queda totalmente tapada, con lo que si la ponemos así pues seguro que no vamos a grabar nada. Y aquí tenemos la ranura para poner la tarjeta microSD. El kit viene con 3 sensores Zigbee ya emparejados, un sensor de movimiento P1, que es el que decía yo antes, que está muy bien este sensor de movimiento, que detecta hasta 7 metros de distancia. Después viene un sensor de puerta y ventana para detectar lógicamente pues si una puerta o una ventana se abre. Y después tenemos también un sensor de vibración, el T1,
capaz de detectar golpes o incluso inclinación. Esto es perfecto para cajones o ventanas. En cuanto a conectividad y protocolos, vemos que es de doble banda, cosa que está muy bien ya que la mayoría de dispositivos domóticos no son de doble banda. Este lo podemos conectar a un Wi-Fi de 2,4 o de 5 GHz. Dispone de Zigbee 3.0 para conectar hasta 128 accesorios. Yo había dicho que era más de 100, ahora vemos que son 128. Tiene conectividad Thread y Matter. Esto significa que los sensores los podemos conectar fácilmente a HomeKit, a Google Home o a Alexa, también a SmartThings de Samsung. Para la conexión inicial utiliza conexión Bluetooth, ya que lógicamente no lo vamos a tener conectado al Wi-Fi. Y también hay que decir que si por algún motivo se cae el internet, todas las automatizaciones que tengamos dentro del dispositivo se van a seguir ejecutando igual, aunque no tengamos el internet. La cámara trae un chip de inteligencia artificial en local, reconoce caras, mascotas y hasta gestos. Sirve para mensajes diferenciados o para levantar la mano y cambiar de modo. Graba 24/7 si queremos en una micro SD de 128 GB. Esto también está muy bien porque hay muchísima gente buscando cámaras que graben 24/7. La mayoría de cámaras de seguridad no lo hacen. También podemos grabar en la nube del Home Guardian si pagas la cuota. En cuanto a las notificaciones, podemos tener notificaciones push en el teléfono, podemos recibir SMS y podemos recibir correos que nos alerten de las incidencias que detecte el sistema. También tiene seguimiento automático que gira persiguiendo al intruso o el movimiento que detecte. En cuanto a compatibilidad y ecosistemas, dispone de una gran compatibilidad con diferentes sistemas. Es compatible con Apple HomeKit, con Google Home, con Amazon Alexa y con Samsung SmartThings, Home Assistant vía HomeKit Controller o Matter. Es decir, que si tenemos nuestro Home Assistant, lo podemos incluir a Home Assistant ya sea por Matter o por el HomeKit Controller. En cuanto a privacidad y almacenamiento, podemos decir que el procesamiento de inteligencia artificial se hace en el propio dispositivo. Los clips no salen si tú no quieres y tiene cifrado de extremo a extremo. El modo sueño, que es lo que hemos visto antes de esconder la cámara hacia arriba, deja la cámara literalmente ciega, con lo que ganamos en privacidad. Y como extras podemos decir que lo que está súper bien es que se convierte en un hub de infrarrojos que nos permite controlar dispositivos que van por control remoto, como pueden ser televisiones o aires acondicionados. Memorizamos el control remoto en el sistema y después todos estos dispositivos que digamos tontos o antiguos se convierten en inteligentes, ya que los podremos controlar domóticamente. También podemos añadir, como he dicho, hasta 128 dispositivos, pero de todo tipo: enchufes, interruptores, botones, persianas, todo lo que sea compatible con Aqara. Finalmente, también me falta decir que todos los dispositivos que estén integrados en este sistema se van a actualizar por OTA. Y para instalar este kit es súper fácil, lo conectamos a la red eléctrica con el cable que ya nos proporcionan. Si no tenemos la aplicación de Aqara, la descargamos, que aquí tenemos el código QR que nos llevará directamente a descargarla. Y después ya en el teléfono vamos aquí al símbolo más de arriba a la derecha. Le vamos a dar en agregar accesorio. Y aquí le daremos en escanear código QR, que es este código QR que tenemos aquí. Bueno, yo este kit no lo voy a instalar porque, como os he dicho al principio del vídeo, este kit no es mío. Y la primera instalación siempre es la más fácil. Después con esa, si yo hiciera la primera instalación, obligaría a mi amigo Mario a tener que resetearlo todo e instalarlo todo manualmente, y tampoco quiero esto. Lo que sí os puedo decir es que estos sensores de Aqara yo los he probado todos individualmente, no con este kit, pero los tengo todos en casa y creo que de todos tengo vídeo que os puedo dejar el enlace abajo en la descripción. En general la marca de Aqara funciona súper bien, no da ningún tipo de problemas, y por comentarios que he leído por internet, esta cámara da una calidad muy buena de imagen. Después no tengo ninguna duda de que esto es un muy buen kit de seguridad, pero como ya he dicho antes, o para integrarlo a un sistema como Home Assistant
o incluso para tener como kit de seguridad, ya sea en una pequeña oficina o en una segunda residencia. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.